482-9750. Mensajería de texto al 3456. El Twitter y el Periscope de la emisora @RCR750, tanto en Twitter como en Instagram. La página web rcr.tv. ¿Tus redes, Jesús? @Jesús Armas CCS, tanto en Instagram como en Twitter. En el caso mío, @Alfredo Grafe con 2F en Twitter y Alfredo Grafe G con 2F también en Instagram. Jesús, justamente hoy es una fecha, hoy es 27 de mayo. Estamos en Radio Caracas Radio, que es familia, una empresa de parte del grupo también de Radio Caracas Televisión. Hoy se cumplen ya 12 años del cierre arbitrario, de la violación de las libertades, de una muestra de lo que ya era el chavismo hace 12 años, que es al final su propia esencia, que hoy queda claro en Venezuela y queda en el mundo. Pero ¿qué mensaje, qué reflexión recoges tú desde hace 12 años, un 27 de mayo del 2007, que cerraron Radio Caracas? Bueno, pero para mí esto es una fecha profundamente significativa porque además marcó el inicio de alguna manera de mi vida como activista y como político. Yo en ese momento era estudiante de la Universidad Católica Andrés Bello, y bueno, junto a otros hermanos de lucha como Fred Guevara, como Juan Guaidó, como John Goycochea, pero también hermanos como Paparoni, como Pizarro, pues salimos a las calles a defender no un canal, porque lo cierto es que pudo haber sido RCTV, pero también pudo haber sido cualquier otro canal de nuestro país. Nosotros salimos a defender una idea. Y esa idea es la libertad de expresión, es la capacidad de podernos mantener informados, es la pluralidad de pensamientos, y por eso nosotros tomamos las calles a partir de ese momento, y desde entonces, bueno, de alguna manera no hemos vuelto a nuestros hogares, sino que nos hemos mantenido movilizados, nos hemos mantenido luchando. Y bueno, de alguna manera, Alfredo, tú también fuiste uno de los jóvenes de la siguiente generación que recogió ese testigo de lucha. Y bueno, creo que ese movimiento estudiantil fue muy importante para Venezuela, así como también es muy importante pues el recordar cómo arrancó toda esta violación a los derechos humanos, cómo arrancó esta violación a la libertad de expresión ese domingo 27 de mayo del 2007. Sí, yo creo justamente tal como tú dices, el 2007 fue un momento donde quedó clara la vocación autoritaria del chavismo, más allá del tema de RCTV. Recordemos también que es en el 2007 cuando Chávez pierde la reforma constitucional y él, aún perdiendo la reforma, intenta pasar esas leyes, aprobar esas leyes vía Asamblea Nacional, yendo en contra no solamente de la Constitución, sino también de una votación explícitamente sobre esa materia. Eso dejó en evidencia, además de los rasgos ya de control dictatoriales propios del chavismo sobre cercenar las libertades, también dejó muy claro y dio un elemento concreto a la comunidad internacional de cómo el sistema que se vivía en Venezuela no era un sistema democrático. A veces el debate internacional pretende reducir las cosas a que si hay elecciones hay democracia y si no hay elecciones no hay democracia. En el caso venezolano quedó demostrado que aún realizándose elecciones, que aún quedando en ese momento una decisión de rechazar un paquete de artículos que buscaba modificar la Constitución, el gobierno igualito intentó aprobarla en ese mismo periodo constitucional, violando, además de la Constitución, la propia voluntad del pueblo. Hay que hacer esa aclaratoria porque en la lógica del chavismo, que no es la lógica que nosotros compartimos y que es una cuestión que a mí me gustaría que la debatiéramos inclusive en el programa de hoy, Jesús, una cosa es está la ley y está el espíritu de la ley y está el Estado de Derecho, y ni siquiera una elección puede subvertirlo. Es decir, si el Estado de Derecho venezolano garantiza que todos los ciudadanos tenemos una serie de derechos y una serie de responsabilidades, por ejemplo, si usted nace en Venezuela, usted es venezolano, tiene la nacionalidad, no porque una elección vaya y diga que a Jesús Armas le van a quitar la nacionalidad y entonces la mayoría diga eso, usted puede violar el Estado de Derecho. En eso creemos nosotros. En eso no cree el chavismo y en eso no cree una buena parte del país, que es importante dejarlo claro. Hay cosas que aunque las mayorías las decida y las apruebe como positivas, no son legales y no deben hacerse. Un país pudiera perfectamente en algún momento de la Segunda Guerra Mundial haber ido a un referéndum preguntando por el Holocausto, en el caso de los alemanes, el Holocausto nazi, y a lo mejor hubiesen ganado las elecciones. Y el hecho de que haya una elección, eso no significa que eso es una cuestión ajustada a derecho, ni mucho menos legítima, ni mucho menos democrática. La democracia es mucho más que elecciones. Y en ese momento del 2007, esto se empieza a dibujar de otra manera. Y yo creo que es una reflexión
que es muy importante, que hoy nosotros la tenemos muy clara, pero que de repente hay otros países hermanos, como puede ser el caso de Bolivia o de Nicaragua, que están durante ese proceso. Hoy en Venezuela no hay discusión de que se vive en una dictadura, la comunidad internacional no discute el estado crítico en el que está el país, pero vale la pena recordar cómo llegamos nosotros hasta aquí. Alfredo, incluso yo diría que el espacio fundacional, de alguna manera, o el primer paso de cómo el chavismo empezó a subvertir todo el peso que puede tener la Constitución, que puede tener pues los derechos individuales de cada venezolano, no empiezan allí. Quizás eso fue un momento muy icónico, pero desde el mismo momento en el cual se decide arrancar en 1998 y 1999 un proceso constituyente que no estaba contemplado dentro de la Carta Magna anterior, pues eso es un hito de cómo al final no les importaba pasarle por encima a los ideales republicanos, no les importaba pasarle por encima a la Constitución, y ellos de alguna forma se sienten que están desde ese instante por encima de la ley. Y recordemos que la Constitución del 99 se aprueba en medio de una tragedia, con muy poca participación electoral, y aún estamos sufriendo pues los embates de lo que eso significó. Digamos, con esta Constitución tiene sus cosas, tiene sus observaciones, pero se puede trabajar una democracia. Pero incluso esta Constitución que fue impulsada por Chávez, todavía ellos se sienten por encima, y por eso hoy vemos esta asamblea, esta írrita e ilegal Asamblea Nacional Constituyente, que se siente que tiene poderes supraconstitucionales, pero de alguna forma, ¿sabes? Las constituciones y la ley existe para ponerle límite a los hombres, para poder garantizar las libertades de los individuos, y sobre todo para ponerle de alguna forma una camisa de fuerza al gobierno, al Estado, para que no pase por encima de los ciudadanos. Y sin embargo, hemos visto que la vocación totalitaria del gobierno lo único que ha hecho es pisotear el espíritu republicano, pisotear el espíritu de las leyes y hacer su voluntad. Entonces yo creo que hoy más que nunca tenemos que recordar la importancia que tienen las constituciones, la importancia que tiene limitar el poder, ponerle cotas a la voluntad de los gobernantes, y pues recordar también lo importante y la lucha que hizo RCTV por la democracia venezolana, y que está haciendo Radio Caracas Radio el día de hoy. Así es, Jesús. Justamente también otra arista del 27 de mayo del 2007 habla también de un grupo de jóvenes que se involucra en la política de una manera distinta, de una manera novedosa, que yo creo que dentro de las cosas negativas que nos está dejando este proceso del chavismo va a ser uno de los grandes valores que al final tendremos, y que yo creo que Dios mediante, a la vuelta de la esquina, seremos un país mucho más fuerte en términos de carácter y de cultura política que lo que pudiesen ser nuestros propios vecinos, que hoy, bueno, dan la democracia y dan muchas otras cosas por sentado. Fíjate que aquí hay un comentario que yo quisiera vincularlo con esta discusión, y sobre todo porque nosotros somos políticos, nos dedicamos a esto, y al final uno escucha los lugares comunes que se piensa de la política. Entonces yo no voy a decir el nombre de la persona que lo dice, pero él a modo de chiste comenta que los políticos honestos son como Superman, no existe, y por ahí entra una cantidad de personas que dan como por sentado que, bueno, que si nosotros estamos aquí sentados y decimos que militamos en Primero Justicia y que nos dedicamos a lo público, pues muy probablemente o casi seguro somos unos ladrones, y de por ahí para abajo nuestro patrimonio y mil cosas que, bueno, que no tenemos. O sea, vivimos en casa de nuestros padres. Es decir, yo no pretendo atender a estas personas porque creo que son comentarios tan irresponsables como se leen, pero yo lo que sí quisiera es atender qué es la motivación que en tu caso, hace 12 años, te hizo involucrarte en lo público, y cómo esa motivación hoy sigue viva, que ese es el principal antídoto para mantenerte siempre en tus convicciones y en tu firmeza. Bueno, yo creo, Alfredo, que son dos cosas, ¿no? Lo primero, ver las profundas injusticias que estaban pasando en el país desde el punto de vista de lo social, cómo en aquel momento se empezaba a ver hacia dónde estábamos caminando, y siempre de alguna forma teniendo una visión global de lo que habían significado procesos de violación de derechos humanos, de violación a la democracia, de destrucción de las libertades civiles. Y bueno, uno veía a Cuba, uno veía en aquel 2007 a la Unión Soviética o a estos tipos de totalitarismo como algo lejano, pero sabía que ahí estaban las raíces de lo que estaba por venir en Venezuela, y evidentemente esa es la motivación para poder movilizarnos, para salir a la calle en la defensa de la libertad de expresión. Y yo quiero
aprovechar este instante, Alfredo, para dar toda mi solidaridad a quienes son mis compañeros de lucha desde ese momento y que hoy son perseguidos por el régimen de Nicolás Maduro. Juan Requesens, que todos hemos visto pues cómo se ha saltado una y otra vez sus audiencias. La semana pasada tuvo parte de una audiencia preliminar, pero la verdad es que se está violando todos sus derechos, el derecho al debido proceso, y por supuesto a todos el resto de los diputados que pertenecieron o que pertenecen a esa generación, como José Manuel Olivares, como Miguel Pizarro, como Carlos Paparoni, como Juan Andrés Mejía, que hoy se ven perseguidos por Nicolás Maduro y se ven perseguidos por simplemente pues ser la voz de los ciudadanos desde el Parlamento, ¿no? Así es, y es justamente esos ideales, esa visión que en algún momento nos llama a nosotros a participar. Nosotros no necesariamente somos personas con un mayor cariño o amor por el país, con un mayor interés o menor interés por lo que sucede. Hubo circunstancias en nuestras vidas. En tu caso estabas en la universidad hace 12 años, en mi caso estaba en la universidad también hace 5 años, en el 2014, que nos llevan a hacer esto. Y al final es una generación, es un grupo de jóvenes que entiende que si nosotros no hacemos esto y si nosotros no nos involucramos, nadie lo va a hacer por nosotros. Hay a veces frases muy, muy cómodas que inclusive uno las escucha hasta en su propia familia o en su grupo de amigos que dicen, no, mira, cuando yo me voy del país y cuando esto se arregle, yo me devuelvo. Nosotros entendemos que el país pues no es un programa de cocina donde mágicamente se mete el pavo en el horno y a las 4 horas el pavo está listo. No, no. El país se trabaja y el país se hace. Y así como gracias a Dios o desafortunadamente hay personas que pueden plantearse, rehacer sus vidas fuera mientras que las cosas se acomodan, hay otras pues que deciden entregar su servicio ganando muchas cosas y sacrificando otras, porque al final esto es lo que a nosotros nos gusta hacer. Yo, por ejemplo, comparto con mis amigos que estudiamos ingeniería y ellos pueden hacer una carrera en Colombia o en México o en España. Yo no. O sea, a mí lo que me gusta y a lo que me dedico y lo que me hace feliz es estar en Venezuela haciendo política y sirviendo en Venezuela. Los problemas de Venezuela son los que me interesan. Yo el trabajo de mis amigos que están fuera lo considero profundamente aburrido. Entonces tampoco es que nosotros nos sacrificamos y estamos aquí sacrificando. No, no, no. Nosotros Claro, decidimos hacer lo que nos claro, gusta. porque al final la vocación es tan grande que si no lo estás haciendo serías infeliz. Entonces, en ese sentido, yo se lo escuchaba a Liliana Hernández que decía hace tiempo, ojo, quizás antes de este contexto de dictadura, que cuando un político decida todos los sacrificios que hace, muy probablemente hay que revisarle su cuenta de ahorro. Porque al final nosotros no es que estamos sacrificando, así como queremos hacer esto, estamos dedicados, entendemos que este periodo particular de persecución, de hostigamiento, de encarcelamiento, de asesinato, es otro contexto, pero en el fondo al final esto es lo que nos gusta. Si nosotros estuviésemos en una democracia, también seguiríamos dedicados a esto, porque es nuestra vocación. En ese sentido, ¿qué mensaje tú le das sobre todo a los jóvenes que escuchen, que digan, quiero participar, quiero involucrarme, quiero ser parte de esto, pero me da miedo? Bueno, yo creo que lo primero, y Alfredo, yo creo que nosotros tenemos una responsabilidad grande en combatir la antipolítica y hacer del servicio público un ejercicio que logre de verdad enaltecer lo que es, y es poder atender los problemas del colectivo, los problemas de la República y hacerlo de la mejor manera posible. Y mira, la verdad es que dar un paso en política es complicado porque, bueno, yo creo que este comentario que tú leías lo define muy bien. La gente tiene una percepción de que la política es sucia, de que la política está asociada a los más grandes antivalores, y sin embargo no es así. La política o necesariamente no es así. La política es una de las cosas más excelsas que uno puede hacer, porque la verdad es el espacio en el que uno le puede servir a otros, en el que uno puede ser útil, en el que uno puede transformar las realidades profundamente, acabar con las injusticias y ser de alguna forma un garante de la libertad de las personas. Entonces, ¿qué le diría yo a los jóvenes que quieren dar el paso a involucrarse en política? Pues que lo hagan, que se atrevan, porque hacen falta cada vez más voluntades que puedan, o cada vez más manos que nos ayuden a reconstruir el país, pero también hoy a llevar a cabo la Operación Libertad y ayudarnos a transformar este modelo político-económico que representa el totalitarismo de Nicolás Maduro en uno de prosperidad, libertad, democracia, en el cual cada uno de nosotros pueda alcanzar sus sueños con trabajo y con esfuerzo. Sí, justamente, fíjate, Roberto Barría dice, el político es un servidor público que por ende tiene que ser transparente bajo una ley. Totalmente. Ese es justamente, y además
el compromiso, y aquí ya yo creo que si entramos en una postura más ideológica, que es que además la ley no se puede estar manoseando y la Constitución no se puede estar cambiando al arbitrio, al deseo del gobernante de turno, y ese es quizás uno de nuestros problemas. Sí, fíjate, una de las cosas más particulares que tiene esta constitución, y es que esta constitución puede ser instrumento de su propia muerte. O sea, ninguna constitución contempla entre uno de sus artículos el mecanismo de cómo morir, de cómo implosionarse. Entonces las constituciones están allí para perdurar en el tiempo, y yo creo que basta ver las democracias que más sostenidas en la historia de la humanidad, los sistemas más justos, pues todos han tenido largas duraciones de sus sistemas republicanos y de su democracia. Mira, la Constitución de los Estados Unidos, por ejemplo, es de 1786, 89, y hoy sigue vigente con sus arreglos, con algunas modificaciones de artículos, con algunas enmiendas, pero la verdad el espíritu sigue siendo el mismo: limitar al gobierno y preservar las libertades individuales de los ciudadanos. Pero bueno, Alfredo, ya seguimos conversando de esto, vamos ahora a un corte de la estación y ya regresamos a Contigo por RCR. Usted escucha Contigo, solo por RCR 750 AM. Es la 1:18. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Para tus celebraciones privadas, familiares, laborales o de graduación, te recomiendo el restaurante Lon Low. Acércate y pide tu presupuesto y ponle música, decoración, pasapalos, comida y más a tu celebración. Acércate y coordina para que tu celebración sea inolvidable y degustes exquisitos platos nacionales e internacionales. Avenida Teresa de la Parra en Santa Mónica, calle Rufino Blanco Fombona a la derecha después del centro comercial. Bar restaurante Lon Low, poquito, pero sabroso, pero sabroso. Una ventana para las propuestas y denuncias de las comunidades populares de Venezuela. Evelyn Martínez y la Red de Ciudadanos llegan debatiendo problemas y promoviendo soluciones. Es el Radar de los Barrios. Por la autonomía de los movimientos sociales que no pueden ser complementos de partidos o gobiernos. El Radar de los Barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750 AM. Cuando son las 1:19 de la tarde, regresamos a tu programa Contigo por RCR 750 AM. Y estoy acá, bueno, acompañado por Alfredo Grafe. Y en este momento vamos a iniciar nuestra primera llamada telefónica del día de hoy con nuestro primer entrevistado, que es Cheo Carvajal. Como todos ustedes lo conocen, pues una persona abocada al tema ciudadano, al tema de la construcción de ciudadanía y de ciudad. Y bueno, él viene realizando una serie de experiencias muy interesantes desde hace mucho tiempo en nuestra ciudad capital. De hecho, hace unas 3 semanas tuvieron un evento muy importante que fue una toma nocturna de Bellomonte, en donde se realizaron una cantidad importante de actividades, de música, de arte, y la gente pues pudo tomar el espacio público, caminar en la noche y sentirse seguro y acompañado entre ciudadanos, poder disfrutar de la ciudad. Y quiero que hablemos un poco de esta experiencia. Muy buenas tardes, Cheo. Buenas tardes, Jesús, ¿cómo estás? Todo muy bien. Cuéntanos un poco de cómo fue esa experiencia y de cómo nació esa actividad que realizaron en Bellomonte. Bueno, esa experiencia de Más Noche Caracas, que es así como la llamamos, forma parte de un proyecto que Ciudad Laboratorio venía desarrollando desde principios de año, que tiene que ver con estudios justamente de lo que está pasando en la noche en Caracas. Ya tenemos desde el año pasado haciendo investigaciones de campo, pero en este caso hicimos una investigación entre la franja horaria de 8:30 a 10:30 de la noche en 5 estaciones de metro, en Plaza Sucre, Bellas Artes, Chacaíto,
y Petare, a ver cómo eran los flujos de gente que utilizan ese servicio de transporte y realizando encuestas de un poco de dónde la gente y hacia dónde va a esa hora. Okay. Bueno, lo cual nos reveló, por supuesto, que lo que ya uno puede intuir, porque lo que ve en la calle es sobre todo vacío, que la gente viene a esa hora del trabajo y va para su casa, y que un porcentaje mínimo de personas está como dedicado a otro tipo de actividades, de encuentros con sus amigos, de ir a participar en algún evento cultural. Eso es mínimo. Entonces, bueno, esta experiencia forma parte de este proyecto y sobre todo de algo que nosotros dijimos, que es que nosotros como organización no podemos monitorearlo todo ni todo el tiempo. Entonces invitamos a los ciudadanos a través de las redes sociales de hacer un monitoreo colaborativo de la noche en Caracas. Y ese proceso de monitoreo culminó con este llamado, con esta invitación a tomar cierta zona, la parte baja de Colinas de Bellomonte, con un programa cultural que también fue construido con la colaboración de muchos artistas y vecinos y comerciantes de la zona. Eso es un poco el marco en el que se desarrolló esa actividad, que ciertamente fue muy exitosa. La gente está muy ávida de salir a la calle, de volver a encontrarse con la gente, abandonar ese repliegue nocturno, que ya ni nocturno. Yo creo que la gente después de las 5 de la tarde, algunos ya no quieren ni salir, y fue una experiencia maravillosa por lo que significó allí. Le llamamos Ilumina a esa actividad, un poco en el doble juego de que estamos viviendo un tiempo muy oscuro, no solo en términos simbólicos, sino real, ¿no? Hay apagones, hay zonas que no tienen luz, y bueno, fue un poco ese juego de invitar a que la gente con su presencia iluminara la calle, ¿no? Eso fue un poco lo que hicimos el sábado 18 de mayo ahí en Bellomonte. Buenas, te habla Alfredo Grafe, justamente de las experiencias que pueden compartir de otras ciudades. A veces quizás pensamos que Caracas está muy lejos de repente tener una vida cultural y nocturna como pudiese ser Lima o Bogotá. Este tipo de experiencias elevan el espíritu y sobre todo elevan el ánimo de la gente de pensar que esa cultura de calle la tenemos muy cerca. Para ti, ¿cuáles deberían ser las principales cosas a rescatar? Si pudiese estar en tus manos, digamos, hay un nuevo gobierno y los primeros 3 meses, los primeros 100 días, ¿qué cosas el ciudadano siente que se debe rescatar primero para poder apoderarse de lo público? Caramba, bueno, es una pregunta compleja, pero o sea, yo creo que lo primero que debería suceder es que los ciudadanos entiendan que su presencia y la copresencia en el espacio público es fundamental para tener una ciudad, primero, segura, pero luego una ciudad que se reconoce a sí misma y reconoce a los otros y a tus distintos, ¿no? A los que no son iguales a ti. Una ciudad que tiene que ser per se hospitalaria. Esas ciudades que acabas de mencionar son ciudades donde tienes montones de eventos en la noche, pero no dependen de que vengan los de mi urbanización, los de mi sector, para poder, digamos, ese programa activo. Todo lo contrario, tiene una noción de lo metropolitano, de una ciudad que está integrada, de una ciudad que está mezclada, que se puede mover con cierta libertad por todos los espacios y confluir sin importar diferencias. En el caso de Caracas, por ejemplo, partir del reconocimiento de la existencia del barrio como un lugar importantísimo de Caracas es condición sine qua non para nosotros en Ciudad Laboratorio, para que esta ciudad se transforme y vaya no solo hacia la noche, sino hacia muchas otras cosas, ¿no? En el espacio público. Esa fragmentación de la ciudad es una de las primeras cosas que debemos superar. Y lo que nosotros hacemos de alguna manera a esto. Este sábado pasado hicimos otra actividad con la gente de Enlace Arquitectura en el barrio La Palomera, que justamente tiene que ver, es un proyecto que se llama Integración en Proceso Caracas. Y tiene que ver con eso, con el reconocimiento del barrio como una parte fundamental de la ciudad. Es decir, lo primero que yo creo que debería suceder es que desde las instituciones dar unas condiciones mínimas para que la presencia del vecino, del ciudadano, aparezca, pero además tentándolo a que aparezca no solamente en su espacio, que debería en una urdimbre, en un tejido, digamos, más comunitario, empezar a transformar, sino también trascender
los límites de esos territorios y buscar un poquito más allá para mezclarse con otros. Entender que la ciudad no es mi fragmento, sino la suma integrada de esos fragmentos. Eso yo creo que es una de las primeras llamados de atención, y nosotros en Ciudad Laboratorio, digamos, apuntamos sobre todo a eso. Justamente en esa actividad que mencionas de Baruta, creo, yo pude ver alguna información y creo que hablaban algo de un museo móvil, ¿cierto? Sí, de hecho, así fue como se planteó la actividad de este sábado, Museo Móvil La Palomera, poco porque inicialmente es un proyecto que tiene ya más o menos desde noviembre del año pasado, donde se han desarrollado una serie de talleres, después de unos encuentros que organizamos junto con Enlace Arquitectura, donde participó muchas organizaciones, la gente del Laboratorio Ciudadano de Violencia Activa, un grupo se llama Ensayo Colectivo, que surge de la Fundación Bigot, la gente de la Fundación Bigot, muchos grupos que empezaron a desarrollar talleres con la comunidad, sobre todo con niños y jóvenes de la comunidad, que este sábado se mostraron como si fueran piezas de una exhibición, de un museo que se mueve. Una de las cosas maravillosas que se hizo, por ejemplo, es que se construyó una maqueta a escala que mide 360 por 3 metros y está, digamos, en varios cuadrantes. Bueno, algunos de esos cuadrantes se llevaron en procesión de Plaza Bolívar de Baruta hasta la parte alta del barrio La Palomera, hasta el Cerro La Cruz, donde se volvió a armar la maqueta. Es decir, la gente en el que estaba en el casco, en la Plaza Bolívar, pudo ver la maqueta del barrio La Palomera completa, vio cómo se desarmó y cómo parte de esa maqueta subió por las escalinatas y llegó hasta arriba. Y arriba se volvió a armar, y ahí estamos con los fundadores del barrio, con algunos de los fundadores del barrio, y ahí se celebró un velorio de Cruz de Mayo con una comunidad que celebraba la cruz, pero que dejó de hacerlo hace 5 o 6 años. Dejaron de tener esa celebración, y de alguna manera nosotros lo que fuimos fue como a reactivar esa actividad, porque además es una actividad que le da cohesión a la comunidad, y bueno, y este sábado lo vimos muy claramente cómo toda la comunidad se sumó a la actividad. Entonces, bueno, un poco la idea es, por distintos frentes, lograr que la gente se reconozca en el espacio público, sea arriba en el barrio, sea abajo en una plaza, sea en la urbanización de Colinas Bellomonte, sea en La Carlota, donde sea. Nosotros tenemos que empezar a reconocernos como parte de una ciudad que es mucho más grande del pedacito que nos tocó y en el que nos hemos encerrado y nos hemos puesto rejas y cercos eléctricos. Esa es una de las primeras cosas que, claro, necesitan del acompañamiento institucional, que la gente sienta confianza y no que está como actuando solita y poniéndose en riesgo solita, sino que las instituciones la acompañan en esto con una estrategia clara. Y eso probablemente todavía no se sienta, pero yo creo que justamente el reto que tenemos por delante los caraqueños es empezar a construir, articular ese poder ciudadano, ese poder de la gente, del vecino, del que habita la ciudad, con los comerciantes, con las instituciones públicas, sean del nivel que sean, con todo actor que trabaja en la ciudad. Bueno, Cheo, fíjate, ya tenemos que concluir esta entrevista, pero quisiéramos escuchar tu mensaje final rápidamente y además tus redes sociales para que y de tu organización, para que todos puedan estar al tanto de estas actividades maravillosas que están desarrollando. Vale, bueno, en redes, @ciudad lab de laboratorio, Ciud Lab. Nos pueden conseguir en Instagram, en Twitter, en Facebook, nos encuentran como Ciudad Laboratorio _Ciud Lab. El mío particular es @CaracasApie. Por ahí estamos ofreciendo siempre toda la información. La página web nuestra también está activa, www.ciudlab.com. Por ahí pueden ver el producto de estos proyectos y un poco lo que vendrá, porque vendrán muchas más cosas. Estamos tratando de mover este concepto del puertas abiertas, que también lo hicimos, lo hacemos. Tenemos ya 5 años en el Calvario, en el Latillo, desarrollando esta experiencia del Calvario Puertas Abiertas. Y la idea del Puertas Abiertas se instale un poco en el espíritu de la ciudad y decir, me arriesgo, salgo un poco a la calle a recuperar los espacios, pero además los recupero para compartirlo con los demás, para ser hospitalario con los demás. Esa es un poco la idea nuestra y por ahí, bueno, por las redes nos pueden seguir.
Bueno, muchísimas gracias, Cheo. Queremos que sigas adelante con todas estas iniciativas y muy pronto espero podamos seguir tomando el espacio público en democracia y en libertad. Bueno, Muchas gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Cuando es la 1:31 de la tarde, vamos a un siguiente corte de la estación y ya regresamos a Contigo por RCR. Pluralidad, libertad y respeto. Estás escuchando Contigo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Las lesiones articulares o musculares son más frecuentes de lo que piensas. La Unidad de Cirugía Articular y Medicina Deportiva, Haroldo Macareño y Guillermo Rangel, cuenta con el mejor equipo de traumatólogos reconocidos por la Sociedad Norteamericana de Artroscopia. Ubícalos en la Policlínica Metropolitana o al 0414-305-8176. Superar tu lesión es nuestro compromiso. Cauchera Fran Luis te ofrece cauchos nacionales e importados de las mejores marcas y en todas las medidas, al mayor y de tal. Para mayor información visita @caucherasanluis en Twitter, Instagram y Facebook. O llama al 0412-815-6712. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Fuerza que nos activa, fuerza que une a un país que quiere cambio. Mi nombre es Chuo Torrealba y estoy contigo desde las 5:30 de la mañana para que te enteres de todo lo que acontece dentro y fuera de un país en crisis, un país que quiere cambio y libertad. Unidad, la fuerza es la unión, de lunes a viernes desde las 5:30 de la mañana con Chuo Torrealba, solo por RCR, porque lo bueno une. Les estamos presentando Contigo, porque nos preocupan las mismas cosas. RCR 750 AM. 1:32 de la tarde, seguimos aquí en su programa, 1:33 ya, seguimos aquí en su programa Contigo. Está en cabina concejal de sus armas, también les habla Alfredo Grafe. En este momento tenemos otro invitado en la línea telefónica, justamente para abordar sobre los recientes apagones que se han desarrollado en el territorio nacional, también que han pasado aquí en la ciudad de Caracas, parte del colapso energético del país. Hoy Caracas, Jesús, vive, digamos, una parte muy pequeña de lo que, por ejemplo, pueden vivir ciudades como Maracaibo, lo que pueden vivir ciudades hacia la frontera, también en el sur, como pudiera ser hacia el sur oeste, como pudiera ser Táchira o el mismo estado Apure. Sin embargo, es importante que nosotros hagamos plena difusión de lo que está sucediendo, todos como ciudadanos tengamos conciencia de ello, porque quizás la gasolina es la mejor muestra de que los problemas, tarde o temprano, llegan a todo el territorio. Llegan a Maracay, llegan a Puerto La Cruz, llegan a Caracas, llegan a todos los lugares, y es justamente la respuesta política de la ciudadanía que tiene que ser también en todos los lugares. Le damos la bienvenida al ingeniero Manuel Guevara. Manuel, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Alfredo. Muchas gracias por la oportunidad. Gracias a ti. Aquí también está Jesús Armas, concejal especializado, Jesús, con quien, supuesto, claro, han llevado todo este trabajo del tema de servicios públicos para el Plan País en conjunto. Claro que sí. Bueno, Manuel, fíjate, ¿cómo estás? El fin de semana fue muy complejo. Creo que toda la ciudad de Caracas, pues, vivió en mayor o menor medida apagones en cada una de las parroquias, así sea en pequeños sectores. Por ejemplo, aquí mismo en El Paraíso, donde estábamos, pues vimos apagones en la calle Araguané, en los alrededores de la Plaza Madariaga, pero lo mismo se vivió en sectores de La Vega, en San Bernardino y en municipios como Baruta, El Hatillo e incluso Chacao. Pero ni hablar de lo que vivió el fin de semana el estado Zulia. Vimos cómo anoche protestaban en la calle. Algunos zulianos decían que tenían hasta 3 días sin una hora siquiera o unos minutos de energía eléctrica. Manuel, tú que tienes un profundo entendimiento de esta situación y del sistema eléctrico nacional, ¿a qué se debe esta situación de este fin de semana y en qué punto estamos hoy en nuestro sistema eléctrico? Sí, efectivamente. Ahora, los problemas que ocurren en el Zulia tienen una naturaleza distinta a lo que puede estar ocurriendo en Caracas y en otras ciudades del centro del país.
Quiero decir con esto que en el caso efectivamente los problemas del estado Zulia son mucho más graves y mucho más permanentes que lo que nosotros en Caracas sufrimos. Ahora, hay que tener claro que el sistema eléctrico está conformado por la parte de generación, transmisión y distribución. En buena parte los problemas que estamos sufriendo en Caracas se deben, tengo entendido, a los problemas de distribución, o sea, la red de distribución, que es esa parte del sistema que nos lleva la energía a los hogares, a las empresas, a los comercios, a los centros comerciales. Esa parte de distribución, esa parte también está muy deteriorada porque durante muchos años el mantenimiento ha sido muy deficiente y eso va como acumulándose. Ahora, en el caso del sur, los problemas son aún más graves porque tenemos una situación en la cual el sistema de las plantas térmicas que están instaladas en el Zulia no están operativas, o si lo están en un porcentaje muy pequeño, que algunos calculan en un 10-15%. Y por otro lado, la energía que llega al Zulia por la vía del sistema de transmisión, también ese sistema está también muy eficiente, lo cual hace que en el caso del estado Zulia, de Portuguesa, de los estados andinos y en general del occidente del país, la situación sea francamente una situación trágica. Ahora, en Caracas, como te digo, ha habido muchos problemas y muchos de esos problemas se refieren al estado de las redes, uno de los transformadores que cuelgan en algunos postes. Muchos de esos transformadores no reciben mantenimiento, etcétera, etcétera, etcétera. De tal manera que tenemos una problemática muy difícil, lamentablemente, creada por estos gobiernos, porque ese no era el panorama en 1998, cuando teníamos uno de los sistemas eléctricos más confiables y más seguros de América Latina. Manuel, justamente en este sentido, Manuel Guevara, ingeniero electricista, especialista en el área, también participante activo de toda la discusión de servicios públicos, sobre todo el capítulo de energía, especialmente energía eléctrica del Plan País. Manuel, justamente en esta visión que nosotros pensamos como ciudadanos, que es un problema que se va degenerando cada día más, porque al final la luz, tal como tú dices, del año 98 a hoy lo que ha hecho es empeorar. ¿Qué pueden esperar los venezolanos? ¿Qué pueden esperar inclusive en este proceso que tú has diferenciado, las personas, por ejemplo, en el Zulia, las personas, por ejemplo, en el centro del país, aquellos que hacen vida en Caracas? ¿Hacia dónde va la situación general del sistema? Y si es posible que el gobierno, que quienes usurpan el gobierno diferencien los problemas, es decir, tratar de aislar a Caracas en una burbuja de energía y con eso cada vez ir consumiendo más el país, o si al final esto deviene en un problema generalizado. ¿Cuál es tu perspectiva, sobre todo, para qué se debe preparar la ciudadanía? Sí, mira, yo en ese sentido soy, verdad, pesimista, porque revertir el deterioro del sistema eléctrico, revertirlo y cuando hablo de revertir el sistema eléctrico estoy hablando de revertir el deterioro en generación, el deterioro en transmisión y el deterioro en distribución. Yo de verdad, el gobierno no está en capacidad porque no tiene los recursos. Este gobierno de Nicolás Maduro no tiene los recursos, no tiene la capacidad técnica ni los recursos materiales. Estoy hablando incluso de materiales de reemplazo, de los vehículos, los trabajadores también lo están haciendo en condiciones muy precarias, así trabajando con las uñas. Yo de verdad, con este gobierno, con Nicolás Maduro, yo encuentro que es muy difícil que se pueda revertir este deterioro, porque para eso hay que invertir, para eso hay que tener recursos humanos, recursos técnicos, recursos financieros, y este régimen no los tiene porque se le ha cerrado todas las vías, no tiene crédito, le debe un dineral a muchas contratistas, le debe un dineral a muchos proveedores, y esas empresas proveedoras no van a seguir entregando sus horas de trabajo o sus equipos sin una remuneración oportuna, porque ya las deudas acumuladas son muy grandes
y este régimen no está en capacidad de verdad de revertir. Yo quisiera de verdad que pudiéramos tener alguna esperanza concreta de mejora sostenible, pero lo que estamos viendo son parchos. Por ejemplo, en el interior del país el racionamiento se une a los apagones intempestivos, porque en el interior del país, no olvidemos, los que están oyendo este programa, que hay racionamiento de 4, 6, 8, 10 horas diarias. Entonces, a eso se suma muchas veces que en las horas que supuestamente debería haber servicio, resulta que no lo hay porque ha habido una falla adicional local que empeora el panorama. Entonces, a mí no me gusta ser, como se dice, ave de mal agüero, pero de verdad yo no esperaría, con este régimen, yo no esperaría ninguna mejora sustentable del servicio eléctrico. Manuel, desde tu óptica, tú que has venido trabajando este tema durante muchísimos años y sabemos que has estado muy involucrado en el tema de la redacción de la ley para el servicio eléctrico, ¿qué piensas tú que deberían ser pues las primeras acciones que debería tomar un próximo gobierno para poder recuperar este sistema y para poder avanzar en tener pues electricidad nuevamente de manera constante, de calidad, sin estos apagones, sin estas sobrecargas que tantos equipos eléctricos están dañando, tantos transformadores? ¿Cuáles son los primeros pasos que habría que hacer? Bueno, yo creo que en primer lugar, vale, hay que decirle al país que el sistema está deteriorado, que los problemas que han ocurrido, que han venido ocurriendo no ahora, sino desde hace muchos años, no son el resultado de sabotaje, no son el resultado de vandalismo, no son el resultado del fenómeno es un proceso de deterioro que no se ha detenido y que cada vez se acentúa. Yo creo que hay que hablar con la verdad, hay que hablar y que además hay que decirle a la gente que ese deterioro tampoco se va a poder resolver de un día para otro, porque los milagros existen, pero son muy muy contados. En segundo lugar, yo creo que hay que decirle a la gente cómo está el sistema y sobre qué partes del sistema se debe trabajar primero para tratar de resolver, si no todo, una parte del problema. Yo creo que la ley eléctrica, por ejemplo, que está en discusión en la Asamblea Nacional, en su segunda discusión, la ley eléctrica que va a permitir, en primer lugar, la participación del sector privado. Hasta ahora todas las inversiones las asume el sector público y ya sabemos en qué estado de pobreza o de peladera está el sector público en Venezuela. Esa nueva ley abre al sector privado la red eléctrica, el sistema eléctrico de manera gradual, pero permitirá que haya nuevas inversiones, que permitirá que haya mejoras por parte de empresas públicas, empresas privadas, ya sea empresas privadas con capital nacional o incluso capital internacional. Por otro lado, se acaba esa centralización absoluta donde todo se decide en Caracas y donde las regiones prácticamente solo hacen la carpintería si es que pueden. Ese es un tema también importantísimo porque no es posible que una empresa de esa naturaleza que abarca todo el territorio nacional, todo pueda ser dirigido desde Caracas y de una manera centralizada, como si fuera... Y realmente muchos de los problemas que tiene la red eléctrica son problemas, como decíamos hace rato, locales, puntuales, de la ciudad, del circuito donde uno vive, o donde vive la gente. Entonces, pretender que todo se resuelva desde Caracas es un exabrupto. Por otro lado, hay que reconocer que en Venezuela tenemos que ir hacia un esquema tarifario, porque ya el Estado que conocimos, el de la renta petrolera, esa renta petrolera ya no existe. Entonces, para poder tener un sistema eléctrico medianamente satisfactorio como merecemos, por ese servicio hay que pagar. Eso no es gratis, eso hay que pagarlo y en algún momento habrá que reconocer que el Estado hará, por supuesto, habrá un sistema como la ley prevé, un sistema de subsidio a las familias de menos recursos, pero la gente normal, mucha gente va a tener que pagar por el servicio, porque de lo contrario no hay de dónde
de dónde financiarlo. Eso es una realidad, porque no hay almuerzo gratis, como dice la expresión. Y ya no contamos con la renta petrolera. Y por otro lado hay un tema que es muy importante, que es que el tema politiquero, yo diría politiquero, en donde tú no contratas a un ingeniero porque el tipo es profesional, porque como el tipo no es de tu pensamiento, no repite las consignas del partido de gobierno, entonces a ese señor no se da la oportunidad de trabajar y de darle una remuneración adecuada, sino simplemente solo el que solo trabaja o solo ingresa el que sea afín a la propuesta que yo digo. En esas condiciones no se puede atender el sistema eléctrico, porque el sistema eléctrico requiere gente capaz, y eso a todos los niveles, no solamente desde el obrero más de la base hasta el técnico más elevado. Son personal que tiene que ser, es personal capacitado, muy especializado, que pone en juego su vida cada vez que interviene un sistema eléctrico, una red, un equipo, porque estamos trabajando en alta tensión normalmente, y eso requiere un personal muy calificado. La nueva ley eléctrica, que ojalá pueda ser aprobada a la brevedad posible, esa ley va a permitir trancar o destrancar el actual esquema burocrático, centralizado, social, que lo que nos ha traído es realmente un pésimo servicio. Bueno, Manuel, de verdad que muchísimas gracias por esta excelente explicación de las condiciones del sistema eléctrico y de lo que deberíamos hacer a futuro para recuperarlo. Y bueno, la verdad te agradecemos ese buen trabajo que estás haciendo y todo lo que estás impulsando desde la ley de servicio eléctrico, pero también desde los muchos otros trabajos en los cuales estás apoyando al presidente Juan Guaidó. Gracias, muchas gracias por la oportunidad. Bueno, y cuando es la 1:48, vamos al último corte de la estación de este programa y ya regresamos a Contigo. Usted escucha Contigo, solo por RCR 750 AM. Es la 1:48. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Las tortas de esos cumpleaños y ocasiones especiales son de la pastelería del Corso y la pastelería Tartufo, de arequipe, de guanábana, marmoleada, las rellenas con crema y Nutella, la de trufas, casatina o la rosca de fresas con chocolate. ¡Uy, qué rico! Encárgalas aquí 0212-941-1971 o 239-5861. Del Corso y Tartufo, dos maravillosas pastelerías unidas por una misma tradición. CAE Export es la empresa responsable de llevar tus envíos y cargas desde USA a Venezuela y Panamá, pero también de Panamá a Venezuela. CAE Export realiza este delicado trabajo con personal calificado y de vasta experiencia en el ramo de exportación, importación, empaque y despacho de mercancía. Para mayor información visita la página caexport.net, correo info@caexport.net, teléfono 0241-775-5575. CAE Export, déjalo todo en nuestras manos. A mitad de tarde, disfrute de una amena tertulia, acompañada del análisis preciso del acontecer nacional e internacional. La Linterna, con Diego Bautista Urbaneta. Relájese al son de buena música, participe y forme parte de este espacio. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750 AM. 1:50, Jesús, ya estamos en el último inning del programa. Justamente ha sido un programa bastante, creo yo, completo, empaquetado, diverso. Hablábamos al inicio con Cheo Carvajal, luego con Manuel Guevara, sobre este evento que se hizo en Bellomonte, de la toma de los espacios públicos por parte de la ciudadanía, al igual ya por parte de Manuel ese reporte, ese informe sobre el estado del servicio eléctrico y además las perspectivas que hay que no son para nada positivas. Justamente también esto en una fecha que es importante para el proceso político reciente
es la fecha del cierre de Radio Caracas Televisión, es la fecha también del surgimiento de todo un activismo, de toda una protesta, de todo un movimiento estudiantil en las calles que ha salido a las calles de hace 12 años para no parar, pero que también es un movimiento estudiantil que se remonta muchos años atrás en luchas reivindicativas, luchas estudiantiles, donde también hubo represión, donde también hubo asesinatos. Sin embargo, hoy creo yo una de las grandes virtudes que tiene este proceso político es que esos mismos estudiantes hacen parte de la conducción política de lo que se vive, y una muestra de ella es el presidente encargado de la República, Juan Guaidó, quien probablemente tuvo sus primeros pasos en la política esos días del 27, 28 y 29 de mayo también del 2007. Totalmente, es más, jamás olvidaré que el 25 de mayo tuvimos la reunión para coordinar todas las movilizaciones que íbamos a hacer el 27 y 28 desde el movimiento estudiantil, y recuerdo ahí que estaba Stalin González, estaba Freddy Guevara, pero también estaba el presidente encargado Juan Guaidó. Y mira, en unas pequeñas conversaciones donde había 2 o 3 representantes por universidad, pues logramos hacer algunas pequeñas acciones que después desencadenaron toda esa gran movilización estudiantil en el país, y yo creo que de alguna manera estamos orgullosos por haber sido motor de fuerza y esperanza en ese momento, pero también lo estamos por hacerlo hoy. Y Alfredo, antes de cerrar el programa, quería comentarle a la ciudadanía que en este momento está caído el TUI 3. Como sabemos, de todo el sistema TUI, el TUI 3 es el más importante de todos, surte el 70% del agua que llega al área metropolitana de Caracas, y al parecer no se va a poder encender hasta mañana, por lo cual nos quedan unas horas pues de la mayoría de la ciudad sin el líquido vital. Bueno, parte de la gravedad de esta situación que no va a mejorar una vez cesada la usurpación. Ya Jesús, estamos también parte de estas conclusiones. Hubo también una importante movilización en Barquisimeto, en Carora, en todo el estado Lara este fin de semana por parte del presidente Guaidó. Creo, y es importante que en esto hablemos con mucha honestidad de la importancia de la movilización política, de la movilización pública de todos los ciudadanos. Hay gente que dice, mire, yo ya he marchado lo suficiente, no voy a salir a marchar. Y de repente esa misma gente es la que te dice que alguien más, bien sea de la oposición, bien sea Guaidó, o sea quien sea, decidió enfriar las calles. Si usted es de aquellos que dicen que alguien más ha decidido por usted enfriar las calles, no diga entonces después que usted ya no protesta más porque ya ha hecho lo suficiente. Creo que nosotros como ciudadanos tenemos el compromiso de estar todos los días, estar en nuestras posibilidades, estar ahí, exigir siempre una conducción clara y transparente de lo que aquí sucede, pero también entender que nadie va a poner su vida en riesgo de otro país primero que nosotros en nuestra lucha. Entonces, así como lamentablemente hemos perdido muchas vidas, así como lamentablemente en el Hospital JM de Los Ríos están muriendo los niños, y eso se está viendo, además es un drama que está en cámara, en vivo, que lo estamos viendo todo el país. De ese mismo modo, la manera de honrar su memoria, la manera de ir adelante en esta lucha es saliendo a protestar y estando siempre nosotros firmes. No es solamente protestar cuando se está animado, cuando estamos de ánimo, cuando estamos contentos. Parte del proceso político en el que estamos, y por ejemplo pudiésemos remontarnos también a la independencia de Venezuela, pasaron 3 repúblicas para que se consolidara Venezuela como un país libre. Hubo muertos, hubo terremotos, hubo enfermedades, hubo éxodos, tal cual como lo que lo estamos viviendo hoy. Y era un país con ánimo y con disciplina en el objetivo que se está alcanzando. Y eso es lo que también nosotros intentamos transmitir, entendiendo la gravedad de las circunstancias. Como ciudadanía nos tenemos que disciplinar en el objetivo que tenemos, que no es más que una Venezuela libre, en democracia y con oportunidades para todos. Bueno, muchísimas gracias, Alfredo. Me parece un gran cierre para este programa. Y bueno, la idea es despedirnos, pero no sin antes agradecer a quienes han hecho posible el programa del día de hoy. En la dirección general de la estación, Jaime Nestares. En la gerencia de producción, Wilitza Arcaya. En la producción, Catherine Manzano y Kenger Jaramillo. En los controles, César González. Y bueno, pueden contactarnos tanto a Alfredo Grafe y a mí a través de nuestras redes sociales. ¿Tus redes, Alfredo? Alfredo Grafe G, con 2 F en Twitter y con 2 F también en Instagram. Y a quien les habló, pues el concejal Jesús Armas, y me pueden contactar a través de Jesús Armas CCS. RCR presentó Contigo, donde la pluralidad de pensamiento confluye. Solo por RCR 750 AM.